Bueno, primero que todo, mi nombre es Marcela Rueda, soy la presidenta y cofundadora de la Fundación NERU, y tengo el inmenso privilegio de abrir este espacio el día de hoy, que es nuestro primer espacio, el primer espacio convocado por Fundación NERU, que tiene dos objetivos, o realmente un objetivo principal que es temático, pero también lo usamos como oportunidad para hablar por primera vez de la Fundación NERU y contarles a las personas que no han tenido la oportunidad de visitar nuestra página web o de escuchar en conversaciones personales sobre la Fundación NERU, contarles qué es la Fundación NERU. La Fundación NERU es una fundación de reciente creación y es una fundación que está operando en este momento en Colombia y nace con el sueño de poder usar como inspiración el legado de mi padre, Néstor Rueda, de ahí el nombre, Néstor Rueda, Fundación NERU. Y mi padre trabajó por muchos años en el tema de discapacidad y ya falleció hace 14 años. Pero siempre, además del trabajo que hizo en temas de discapacidad y conflicto, particularmente apoyando a personas que presentaban una discapacidad como resultado de su participación directa en el conflicto como combatientes. Aparte de ese trabajo, realizó una labor social inmensa y en los temas de desarrollo durante toda su vida. Entonces, Fundación NERU nace de la idea de usar la inspiración de su trabajo, pero de tratar de ir más allá, ¿no? De saber que estamos en un contexto histórico diferente al que era hace 10, 15 años, y tratar de ver cómo podemos, a partir de la inspiración que nos dejó, podemos apoyar nuevas ideas y apoyar temas que probablemente han sido invisibilizados, no solo en el conflicto colombiano, pero también en otros conflictos. La Fundación NERU tiene el propósito de trabajar en la intersección entre discapacidad, conflicto y género. Y dentro de eso caben múltiples ideas, pero podrían resumirse en decir que apoyamos los liderazgos individuales y los liderazgos colectivos alrededor de la intersección de estos tres temas. Y en eso entra, por ejemplo, la creación de movimientos, la creación de grupos, la creación de asociaciones, el apoyo a proyectos conjuntos de personas que han adquirido una discapacidad como resultado del conflicto o cuya discapacidad se ha reforzado como resultado del conflicto. Y también entran también las personas que están alrededor de las personas con discapacidad, sus redes de apoyo, mujeres que apoyan, hijas, madres, esposas, compañeras, amigas, que apoyan desde su labor a las personas con discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, la Fundación NERU tiene el objetivo de apoyar estas iniciativas, como digo, liderazgos individuales y liderazgos colectivos. Y somos nuevas, como hemos dicho, y tenemos todo el interés de apoyar, no de reemplazar, no de ser quienes llevamos la bandera, pero de apoyar ideas que ya se estén gestando, ideas innovadoras, ideas que ya estén en ejecución, pero que no se les haya de pronto dado la suficiente visibilidad por falta de apoyo. Entonces, nada, solo decirles eso, que la Fundación NERU tiene todo el interés de contribuir, pero también el interés de aprender. Y en esa medida es que este tipo de espacios nos sirven no solo para compartir ideas, pero también para escuchar, también para recoger ideas sobre cómo podemos hacer una contribución y aportar un granito de arena de una manera mucho más significativa. El espacio del día de hoy, como les decía, el primer objetivo era la oportunidad de hablar por primera vez de la Fundación NERU, pero la segunda, pues que es el aspecto más importante, es compartir reflexiones sobre la participación de personas con discapacidad en procesos de construcción de paz en distintos países. Y para el día de hoy hemos escogido trabajo que se viene realizando en Nigeria y el trabajo que se realiza en Colombia. Y queremos compartirles esas iniciativas y reflexionar alrededor de qué significa eso, cuáles son las oportunidades, cuáles son las barreras que se han presentado en esta participación
Y bueno, sin más, decirles que el espacio de hoy es moderado por nuestra directora ejecutiva. Nuestra directora ejecutiva es Nayibe Sánchez y es una persona con una gran trayectoria en el tema de enfoques diferenciales en el contexto de conflicto armado. Y tenemos el privilegio de tenerla como directora en la Fundación NERU. Es la persona que guiará los pasos de la Fundación NERU de aquí en adelante y la relación directa con las personas y organizaciones y movimientos y colectivos que van a trabajar de la mano de Fundación NERU. Muchas gracias y Nayibe, te doy la palabra. Gracias, Marcela. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan y de manera especial agradecerles a esta lideresa, Luzari Pineda, y al líder Makop Masok, nuestro invitado nigeriano, porque son dos personas con una trayectoria que nos iríamos el tiempo del webinario contándoles en detalle su trabajo en distintas áreas. Yo voy a hacer brevemente darles algunos detalles, pero también recordarles a las personas que se están conectando hasta ahora que por favor ubiquen su idioma de preferencia en el menú. Hay un icono de interpretación, entonces que por favor, si quieren escuchar en español, seleccionen en el icono de interpretación el idioma de español y si no prefieren hacerlo en inglés, seleccionen el idioma inglés. Para quienes se conectan desde dispositivos móviles, tienen también que deshabilitar el idioma sí, el audio original. Bueno, entonces, sin más preámbulos, decirles que Luzari Pineda, colombiana, nace en Santander, en Florian, y Luzari tiene muchísima experiencia, no solamente en el campo de los derechos de las personas con discapacidad, sino también en la movilización y la defensa de los derechos humanos de las personas víctimas en general del conflicto armado en Colombia. Ella desafortunadamente ha sufrido distintas victimizaciones por parte de grupos armados, tanto de las guerrillas como de los paramilitares. Luzari vive en Vista Hermosa Meta y allí pues desafortunadamente también activa un artefacto explosivo y a partir de esto es que también arranca todo su activismo en pro de los derechos de las personas sobrevivientes de minas antipersonal. El caso de Makop Masok, que nace en Nigeria, en el estado de Plateau, es un poco distinto en cuanto a su discapacidad es producto de una poliomielitis, pero también en un contexto prolongado de conflicto y sobre todo de mucha discriminación desde muy temprana edad, sumado a las condiciones de pobreza estructural también que se juntan con las condiciones de violencia. MACOP hace parte, y me olvidé de mencionar las organizaciones de Luzari, ya se las doy. MACOP hace parte de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, es el coordinador desde la fundación en 2019 de la organización que hoy representa, que es como la voz de las personas especiales y también hace parte de la Asociación Cristiana de Nigeria, la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Física. Además, tiene un máster en Administración de Negocios y ahora es un estudiante de doctorado en Administración de Negocios también. Como les decía Luzari, hoy está en representación de la asociación Juntos Construyendo Caminos, que es una asociación que quiere también ampliar esta mirada sobre las relaciones entre la discapacidad, el conflicto armado, pero también la participación política y la incidencia en las políticas públicas por parte de las personas con discapacidad. Entonces, pues muchas gracias a quienes están hoy conectados y conectadas. Esperamos que esta conversación sea apenas el camino de inicio de muchos intercambios y ojalá de la creación de redes de experiencias en el sur global. Entonces, arranquemos. La primera pregunta es para Mako. ¿Cómo, cómo crees, Mako, que han vivido las personas con discapacidad en Nigeria los conflictos interétnicos e interreligiosos? Sí,
Thank you very much. As you have rightly said, I am the coordinator of Voice of Special People, which is a non-governmental organization that is together to advocate and speak for the rights of persons with disability, including bringing about inclusion in all facets of society and life generally. And so your question on how have persons with disability experienced inter-ethnic and inter-religious conflict in Nigeria. You know, persons with disability face multiple layers of discrimination and marginalization in time of conflict. And in time of conflict that is either ethnic or religious, persons with disability are more vulnerable because, you know, there are a lot of barriers that are always available to them. When in terms of crisis situation, in terms of conflict, persons with disability do not have especially in this part of the world, do not have the requisite machinery that is put in place to be able to help us during and after crisis situations. Even right now, as I speak to you, not long ago, crisis erupted in about 4 local governments of the state between that is stacked herders and farmers conflict, which has, I mean, a lot of people have lost their lives, including persons with disability. And in situations like that, it is always more on persons with disability. In 2010, there was a just crisis, a crisis that erupted in part of Nigeria called Plateau State, the city center or the state headquarters called Jos. In that crisis, it was a religious crisis, which a lot of persons with disability were badly affected as their homes and businesses were destroyed. And those that survived had since their means of livelihood was destroyed, it became a very serious challenge in terms of getting support because their means of livelihood has been destroyed. And with little or no access to healthcare, to education and other social services, which badly affect persons with disability. In all, whether it is ethnic or religious crisis, persons with disability are always receiving at the receiving end, even more harshly, apart from a lot of exclusion from peace building programs, you know, in terms of decision making, in terms of consulting persons with disability, in terms of crisis situation. Hardly do you see any machinery put in place that brings in persons with disability so that the peculiarity of the effect of those crises can be brought to fore, and some of the solutions can also be brought to fore so that persons with disability can be able to be included. And because of that, it has increased the vulnerability to that violence and discrimination in the true sense of the word. Our persons with disability have to suffer a lot. And the experiences, you know, has been a very disturbing one because even right now, as I speak to you, persons with disability in this part of the world go through a lot in terms of education, because that discrimination is so much that even parents of persons with disability tend to hide their children from accessing, especially education, which will be able to help them, you know, use the potentials that is in them for personal growth and for national development, you know, and therefore it has made persons with disability very, very vulnerable
because rights and needs of persons with disability are seldom considered in conflict prevention, response, and peace building. Many a times, persons with disability are not part of such decisions, which has made matters worse. Because a lot of conflicts, is it tribal? You see a tribe rising against another tribe, and persons with disability have, as I said, ugly situations because you don't have the legs to run away from the conflict situation. And there's no provision that when such is happening, disability where they are, people should be traced and help should come to them. You know, such things are not put in place. Even the issue of policies and programs that should be able to promote persons with disability, you know, in terms of carrying them along in decision making as regards peace building, as regards prevention of conflict, and even response, early response, in order to be able to bring early warning and early response. Those things are not put in place. And persons with disability find it, the experience has been so terrible. And, you know, as I said, the issue of even economy, persons with disability are economically backward in this part of the world. And because of that, for you to be able to bring out issues, I mean, a mechanism that will be able to help you to safeguard against conflicts and to be able to fully participate in conflict situations has become a very serious challenge. The issue of social integration has not been there, social cohesion, and you discover that there is that stigmatization against persons with disability. So during crisis situation, since some of us don't have the eyes to be able to see where the conflict situation is coming from, you end up running to where it is happening. And that is where we have lost several of our people here. And so also, even in the crisis, the 2010 crisis that I mentioned, a lot of persons with hearing impairment had to lose their lives because there's nobody to interpret what is actually happening. And therefore, they run aimlessly. When they see people running, they run also. And at the end of the day, you become a victim. And we have lost several of our people in this kind of situation. You know, discrimination and marginalization is very huge here because of is a lack of understanding of the reality of what persons with disability really mean, their portion in society. Marco, muchísimas gracias por esta respuesta tan completa, que también nos muestra un panorama muy amplio de las múltiples dificultades que enfrentan las personas con una discapacidad, ¿no? Vamos a darle la palabra a Luz Dari para que por favor, Yes. Luz, nos complementes. ¿Qué pasa cuando la discapacidad es entonces adquirida por el conflicto armado, como en tu caso por un artefacto explosivo? Si además de estas dificultades que señalaba Mako, tú puedes encontrar algo adicional en la realidad de las personas que adquieren lesiones que se terminan convirtiendo en discapacidades en el largo plazo. Buenos días para todos. Como ya lo habías dicho, mi nombre es Luz Dari Pineda. Relativo a la pregunta, creo que las discapacidades que vienen frente al conflicto armado es todo lo más con lo de víctimas de minas. Ser víctimas de minas es algo que trae discapacidades de diferentes formas. La discapacidad que van por las secuelas, que cada día se presentan más con este hecho de minas. Las personas resultan cada vez más enfermas, componiendo de que el tema de salud acá en Colombia es un tema
que no hace atención a las personas víctimas del conflicto, un seguimiento, un proceso que ha sido terriblemente no muy conocido, de que realmente atiendan las víctimas como debe ser. Luz Dari, tú haces parte de la Asociación Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonal. Yo hago parte de y la red. además ha sido, exacto, de la red, y hace ya casi 20 años que eres voluntaria de la campaña colombiana contra minas. Cuéntanos, por favor, en el caso colombiano, cómo esta relación entre personas afectadas, por ejemplo, por las minas con discapacidad, civiles, pero también provenientes de grupos armados, son un ejemplo de la construcción de paz. ¿Cómo ha sucedido eso al interior de la red? Pues en el tema de ser víctima de este flagelo de las minas antipersonal, la munición sin explosionar y los artefactos explosivos, componiendo de que como vocal de la Federación Nacional de Sobrevivientes de Minas, he estado un poco al frente de todas las reuniones o todo lo que se ha hecho o todo lo que se ha venido adelantando con las víctimas de este flagelo. Tener una discapacidad por minas antipersonal o munición sin explosionar o artefactos explosivos o remanentes de guerra es un componente que no hay como la atención, el seguimiento, el proceso de estar siempre en este momento de atención. Las personas víctimas no tienen esa atención en salud, una inclusión laboral tampoco. Incluso acá hay barreras en el tema del espacio público. Para las personas que perdieron o fueron amputadas, no hay ese espacio público donde tenga una accesibilidad a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad sufren mucho o han sufrido mucho daño frente a las barreras que se presentan. Gracias, Luz Dari. Cuéntanos, Mako, por favor, en el caso de Nigeria y desde la organización de Voice of Special People, ¿cómo ha sido la participación en iniciativas de construcción de paz? ¿Quieres que repita la pregunta? Yes. Okay. Yes. Te preguntaba que en el caso de Nigeria, ¿cómo ha sido la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en iniciativas de prevención de conflicto, en prevención del extremismo, del reclutamiento de jóvenes? ¿Cómo ha sido ese aporte de las personas con discapacidad en la construcción de paz en Nigeria? Thank you very much. In Nigeria, and Voice of Special People, to be specific, known that persons with disability are worst hit during any form of conflict. And so we have decided to find a way of contributing to prevention and manifestation of extremism. And we have tried this. I can give you some examples. Like I am the coordinator and I'm a Christian. My secretary is a Muslim. And we try to bring this kind of relationship
that can be able to, because of that relationship, as we extend it to others, because we normally hold even Salah programs. When it is Salah, we meet together, bring people that are persons with disability, including those that are not persons with disability, to have a get together, and we discuss issues, and we also hold mediation. There are times when there are, because conflict starts from disagreement and misunderstanding. And so we try to, even within some associations, even of persons with disability, we find a way of meeting together in order to be able to see how we can mediate and hold peace meetings together. Again, even the National Association of the Blind have been working on a program that they train persons with disability to be peace ambassadors. And we have keyed into that severally. And it aims to build capacity of persons with disability to be able to promote peace in their communities by giving them skills on conflict resolution, dialogue, and mediation. These are some of the things that persons with disability in Nigeria have been doing. And we have held several meetings, regardless of our religion. Even in the Voice of Special People, we have accommodated all the religions, the two major religions in Nigeria, which, when you talk about the issue of religious conflict, and then we have all tribes, because we have about 53 tribes in Plateau State, Nigeria, and we have over 700 tribes in Nigeria generally. And we include people from all walks of life, from different tribes, from different religion in this. And we hold a lot of meetings in order to be able to see how we can be able to understand each other, because understanding is more important. We need to understand our differences, understand what seems to be the belief of different people. And then we now together be able to, as we understand, we treat people based on that understanding. And we have been inculcating that in the lives of our people, and even in persons with disability. Apart from persons with disability, including even those that are not persons with disability. These are some of the hello. Muchas gracias. Sí, Hello. muchas gracias. Luz Dari, ¿a ti te gustaría complementar con algún ejemplo o con alguna situación que tú identifiques de qué manera las personas con discapacidad en Colombia también aportan a la construcción de paz? Bueno, tras la firma de los acuerdos del pueblo colombiano, esperaba con la firma de los acuerdos se reconociera a las víctimas de este conflicto, se resarcieran a las personas con discapacidad en el campo laboral, también empresarial, social, que fueran involucrados tras la firma de los acuerdos de manera muy lenta, ya que el gobierno actual empieza a reconocer los derechos de estas personas, iniciando gestión con países comprometidos y cooperantes y garantes del proceso. Hay que tener en cuenta que Colombia es el Premio Nobel de Paz ante el mundo, ¿no? Entero, que el gobierno de la época tuvo la capacidad de negociar en medio del conflicto hasta someter a un grupo armado que quiso hacer estos diálogos. Tener países aliados dispuestos a apoyar y aportarnos económicamente, y sobre todo el apoyo de organizaciones de renombre como la ONU, Naciones Unidas, la OEA, organizaciones no gubernamentales, serían lecciones para el mundo entero.
y los tratamientos también que han sido para las personas afectadas por el conflicto armado, que han sido psicológicamente. También ahí se está haciendo un trabajo de manera corporativa, por lo menos en la asociación de personas con discapacidad, pues todavía hay una barrera de que no se reincorporan personas excombatientes. O sea, hay todavía barreras. Las personas sienten aún todavía ese rencor, como ese alejamiento, de que por qué esto, porque no se hizo como una capacitación, es un desenlace psicológico a las personas víctimas, y de un momento a otro quisieron revolver pues los civiles con los excombatientes, con los militares, ya pues que acá en Colombia se dio el proceso de que hubo muchos falsos positivos, entonces revolvieron a las víctimas con todo el mundo ahí. Entonces ese ha sido una pelea que a nivel nacional o organizacional también, de que se tenga en cuenta primero a las víctimas, pero realmente acá sucede diferente. Los excombatientes tienen más apoyo, los militares pues por ser parte del Estado pues tienen su indemnización, su pensión, y pues incluyen a los excombatientes en el tema laboral, social, económico, patrimonial. Incluso una persona excombatiente puede ir a estudiar a otros países fácilmente, no como las personas que han sufrido el daño, no han tenido ese apoyo, incluso ni ser reconocidas ante el derecho que tienen. Y menos para las personas con discapacidad tener un apoyo. Incluso que todavía no se habla mucho de política pública en defensa de las personas con discapacidad, porque siempre las víctimas se han dejado de últimas. Gracias, Luz. Bueno, ya para terminar, una pregunta para ambos, y es, ¿por qué es importante que cualquier esfuerzo de construcción de paz y de enfrentar el conflicto, ¿no? De disminuir más bien, de disminuir el conflicto, de prevenir el conflicto hacia el futuro, tiene que incluir a las personas con discapacidad? ¿Qué significa que las personas con discapacidad estén incluidas en esos esfuerzos de paz? Pues No sé si empiezas tú. Esos eran los acuerdos. En los acuerdos está de que se tuviera en cuenta las personas con discapacidad, comenzando de que se hiciera una política pública que se defendiera los derechos de las personas con discapacidad, pero realmente pues va muy lento. Y se empieza pues a notar de que aún se están haciendo acciones con daño, porque las víctimas y las personas con discapacidad ven que un victimario tiene más favores o tiene más prioridad. Entonces, pues es algo que se debería tener en cuenta, comenzando de que entre el año 2001 al 2006 creció el número de personas con discapacidad muchos por ondas explosivas, iban afectando desde el vientre de su mamá o niños recién nacidos que sufrieron daños. Entonces, desde estos años creció el número de personas con discapacidad. Muchas mujeres sufrieron mucho por eso. Incluso ve uno al colegio y mira el listado de las personas con discapacidad, de los niños, y
se da cuenta que del 2001 al 2006 aumentó el número de niños o niñas con discapacidad debido al conflicto armado. Muchas gracias. Mako, ¿tú quisieras añadir algo más? Yes, thank you very much. Por favor. What I want to say about this is that persons with disability needed to be included because there's a toga or a cliche or a popular saying that in the disability community and movement, that there's nothing about us without us. And in this part of the world, we have a wise saying that it is he who wears the shoe that knows where it pinches. And therefore, the inclusion of persons with disability in peace building efforts will help a great deal in terms of, because, exclusion of persons with disabilities and other marginalized groups can reinforce discrimination and will make the circle of violence to continue. To continue over and over again, because a hungry man is an angry man, and an angry man is a careless man. When somebody knows that he is part of a system, he tends, because even for the reason of just giving him or her that opportunity to be part of it, that privilege, the person tends to own the system and will want to ensure that the system goes well. Again, inclusion will bring about unique perspectives and experiences to the process, and thereby identifying the root cause. Persons with disability have a lot of knowledge about conflicts and conflict situations. Even before it happens, if they are included, they will bring in their own perspective. Possibly the reason why some of the, you can't continue to do a particular thing over and over again and expect to get a different result. So also you can't continue to use the same set of people and expect that a different solution will come from same people. Including persons with disability in peace building will bring about new experience, will open up new vistas of solutions to such problems. During and after conflict, there are a lot of barriers, as I said in the beginning. There are barriers that are attributed to it, especially in this part of the world, like the political barriers, access to essential services, social and economic life. It becomes a lot of barriers. And so when you include persons with disability, you are now including their peculiar needs and rights. And that will also give them a sense of belonging. And it will cushion the effect of whatsoever might have happened. And then again, inclusion will also bring, as I said before, it will bring social cohesion. It will harness the ideas which will bring a lasting solution to the crisis and conflict situations. It is also important for us so that we can be able to realize the Sustainable Development Goal agenda of 20, which is aim to end at 2030, which the goal is prioritizing the inclusion of all marginalized groups. And it also aims to promote peaceful and inclusive society where no one is left behind. When persons with disability are included in policy making, in programs, in carrying out even the peace building process from the beginning to the end, even in dialogue, in mediation, in conflict resolution, in early warning and early response, because persons with disability know that once there is a crisis situation where the worst hit,
Therefore, we'll be able to give solutions that can be able to not only help persons with disability, but the society in general and even the world at large in contributing to peace. Because once there's no peace in a particular part of the world, it tends to affect the entire world. Look at for example, the conflict between Russia and Ukraine is bringing a lot of international economic hardship, because we need each other all over the world, and therefore persons with disability have a lot of role. They are very important in bringing about peace building. Thank you. Bueno, no, pues a ustedes dos, muchísimas gracias. Yo creo que ambos señalan cosas que son fundamentales en esta comprensión de las distintas relaciones entre discapacidad y conflicto. Yo solamente quisiera retomar algo que me parece que Luz, que hoy está un poquito tímida, señala, no ahondo mucho, pero creo que ella lo dice de una manera muy contundente, y es, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos hijos que ya desde el vientre empiezan a vivir esos efectos del conflicto armado? Y habla ese periodo de gran victimización en Colombia que fue entre el 2001 y 2006, como señala, que desafortunadamente en los últimos años está volviendo a incrementarse. Pero entonces, si vemos, son ya qué ha pasado con la vida de esas personas, ¿no? Pensar que justamente esa trayectoria de vida y personas que están en proceso de envejecimiento también, cómo son esas vidas de esas personas, ¿no? Que han adquirido alguna discapacidad y están en contextos de conflicto armado, y como dice Makov, no tienen las mismas oportunidades o no tienen acceso a unas condiciones de vida dignas, ¿no? Que les permita también poder salir adelante y sobre todo prevenir, también hacer parte de la prevención de los conflictos, y no de pronto formar parte de ellos, por esto que señalabas, Makov, de que una persona con hambre puede terminar siendo también una persona con rabia, ¿no? Entonces, ¿cómo están vinculados también esas condiciones, incluso de pobreza estructural, de desigualdad, sumada a la discriminación que ya viven históricamente las personas con discapacidad? Y cómo eso a lo largo del tiempo, pues también acumula una serie de impactos en las personas. Y en el caso, pues, de las mujeres, que muchas veces, como señalaba Luz Dari, pues también se tienen que hacer cargo de los hijos o de las personas que han ¿Cómo activado estás? los artefactos explosivos. Vamos a darle unos breves minutos porque Eh, tenemos una pregunta. Pues haciendo un recuento, Luz. pues en algún momento se hizo un acompañamiento para hablar de reclutamiento forzado. En el reclutamiento forzado se hizo una caracterización de la cantidad de niños y niñas que habían. Entonces en ese momento adopté como por analizar de que algo pasaba con mucho niño con discapacidad, y me tomé el atrevimiento en ese tiempo de preguntar las fechas y de preguntarle a la mamá por qué había sido esto. Y en el 2014, eso fue en el 2012, y en el 2014, el mandato del señor Alex Zárate me dice: Luz Dari, usted trabaja acción contra minas, ¿por qué no me ayudas a hacer una caracterización para ver cuántas víctimas discapacitadas hay? Incluso le dije, personas con discapacidad aproximadamente hay más de 1.200, pero solamente en la base reportaban en ese tiempo 86. Entonces contemplé esta base, que hoy pues la asociación solamente cuentan con 66, pero realmente hay más de 1.200 personas con discapacidad. Pero le decía entre ese análisis, realmente estoy asombrada porque son niños y niñas que desde el 2001 al 2006 nacieron con algunas afectaciones que no se ha hecho un análisis
y que creo que hasta ahora lo estoy haciendo. Y me he tomado el atrevimiento de preguntarle a estas mamás por qué. Por lo menos una me decía, es que hubo un bombardeo en la vereda Peñalito, e incluso me cayeron balas, pero mi estómago saltaba mucho. Y yo dije, ¿qué pasó? Dijo, cuando nació el bebé, nació con fiebre y desde ahí comenzó a enfermarse y entonces por eso tiene una parálisis, por eso tal cosa. Entonces comencé a hacer ese seguimiento a estas mamás. Incluso en mi casa, mi hija mayor nació en el 2001, en pleno como se estaba entregando o estaba volviendo el Plan Colombia. Se había mucha balacera seguido, mucho susto, y ella tiene un problema cognitivo. Entonces, a raíz de eso, me empeñé pues a averiguar cada vez más por qué los niños del 2001 al 2006 sufrieron estos hechos y vienen desde el vientre, porque las mamás se asustaban, porque las golpeaban, porque las violaban, porque las secuestraban, las detenían e incluso llegar a tumbarle la casa por bandear su sitio de residencia. Entonces, es ahí donde se comienza a observar que la mayor cantidad de personas hoy jóvenes con discapacidad están del 2001 al 2006. También reconociendo que desde el 2002, 2003 hasta el 2006, 2007 fue el apogeo o el flagelo más duro en lo de minas, que son las... Te quedaste sin audio. Como poniendo que los dos grupos al margen de la ley colocaban las minas. Entonces, desde ahí se comienza a observar que desde el 2001 al 2006, 2007 fue mucha la afectación por estos hechos. Frente al conflicto armado se viene una discapacidad en niños y niñas y jóvenes, mamás, sobre todo las mujeres que sufrieron tanto por este tema. Gracias. Gracias, Luz Dari. Creo que definitivamente, exacto, ¿no? Aclaras una situación que complejiza estas relaciones entre discapacidad y conflicto, porque solemos pensar en que solamente las personas con discapacidad afectadas por el conflicto son los sobrevivientes de minas, pero hay muchas otras situaciones que conducen a una discapacidad. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ya nos estamos acercando al final. Quisiéramos agradecerles la participación y vamos a estar en el chat compartiendo unos formularios de asistencia para que por favor registren sus datos, si quieren también darnos retroalimentación sobre este espacio y proponernos incluso nuevos temas. Esperamos poder institucionalizar estas conversaciones con distintas personas expertas y aliadas en distintas partes del mundo. Había alguien levantando la mano, el señor Lengnen Jurman. Yo no sé si en 2 minutitos quisiera hacer su pregunta o su intervención. Nos alcanza justo para abrir de pronto el micrófono o escribir la pregunta. O si nadie más tiene... Sí, ¿hay alguna pregunta o algún comentario final? Hello. Jacobs. Sí. Sí, adelante. Okay. I don't know whether it is me you want me to contribute. Actually, my interpreter is not interpreting. I have tried, but I'm not really getting it. So a technician is by my side, but we are not getting through. So we are partially part of the issue. But I wanted to contribute towards persons with disabilities where it has to do with the University of Jos, where I work.
we noticed that the issue of leaving them out, just as Mr. McCall pointed out, has really been in display in the state. So many times, issues to do with conflicts are carried out, they are not invited. Even where they want to come, they are not allowed to come. So you just discover that these students are left out. And if you look critically, a few of them that are in the university, they are the educated ones. They are the ones that have ideas that will be able to help. I thank God that Voice sometimes back identify this and try to go in between the students, and sometimes would receive their opinions and then try to see how it is passed across. And so I just discovered that their contribution towards prevention of conflict in Jos has really helped, because whenever Voice of Special People gets their opinions at in their hostels or in the school area, you now discover that it gives us the opportunity to educate first the government. And when the government is educated, the government is better informed. And sometimes you find out that it gives us opportunity to also educate the people in Jos. And at the end of the day, sometimes you see those solutions to peace and conflicts are emanating from these very students. The issue of effect, the issue of conflict affecting them. I'm sorry to say that we took time sometimes back to carry out a kind of census of our students, and we discovered that there were some that these conflicts had affected them and they fell out of school. I mean, they dropped out of school and nobody knows. In fact, in Nigeria, particularly in Jos, there's no any data concerning persons with disabilities. So sometimes when they drop out of school, nobody knows. It will take a long time before you now discover along the line that somebody has dropped out or somebody is no more continuing in school and issues like that. So if bodies like Voice for Special People would intensify their efforts, I am very sure the issue of census of persons with disabilities would come to play, and it will help trace where they are at any moment. And if anybody is suffering any effect at any point, it will be dictated, and it will bring great importance to the country and to families and individuals that are being affected by this conflict. If we allow them to participate and suggest or bring their own contributions, you discover that peace will be built greatly. So they must not be left out. And if that is done, I am sure it will consolidate on the fragile peace that we have in Jos, and it will take us a long way. Thank you very much for giving me the opportunity to speak. Muchas gracias. Valía la pena esperar a esta intervención. Muchas gracias. Tenemos también una mano levantada de iPhone de Edgar. Brevemente, por favor, Edgar, si nos das tu comentario o pregunta. ¿Ahí? Ahí está. Hola. Hola, sí. Te Hola, escuchamos. Nayib, ¿cómo estás? Un placer aquí estar en esta reunión tan fundamental para nosotros las víctimas de minas antipersonas, y aquí escuchando a nuestra queridísima Luz Dari y a todos los intervinientes en este proceso, ¿no? Para nuestro compañero en África, un fraternal saludo de Colombia. También soy una persona que formé parte de la fuerza pública y quedé con discapacidad visual, y también me declaro negro, afrodescendiente y de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Nayib, por esta oportunidad y de estar participando aquí. Pues yo creo que mi aporte significativo a esta reunión, con la experiencia que tengo ya
graduado como psicólogo y aparte de eso haber hecho una tesis con víctimas de minas antipersonas, miembros de la Policía Nacional. Creo que un debate fuerte que tenemos las víctimas acá es en la comprensión que nos hace falta a todos desde el marco internacional de protección a víctimas, ¿no? Llámese de guerras civiles, de conflictos armados internos como el que se vive en Colombia, de conflictos armados de carácter internacional, de segregaciones raciales como las que han vivido nuestros compañeros en África, también de lo que tiene que ver con dictaduras militares, y podríamos seguir hablando de cualquier cantidad de fenómenos que generan conflictos en nuestras sociedades a nivel mundial. El simple hecho es del dejar víctimas como las que dejan las condiciones de munición de minas antipersonas, como lo ha dicho Lutari, también en la munición sin explosionar y artefactos explosivos improvisados, y bueno, y podríamos seguir sumando cualquier cantidad de ese tipo de procesos. Creo que el punto clave aquí es que nosotros las víctimas en Colombia, más de pronto de estar mirando el punto de que si uno es de la fuerza pública, o que si uno es guerrillero, o que si uno es de la autodefensa, o que si somos población civil, precisamente el marco internacional humanitario, el derecho internacional humanitario, lo que busca es eso, ¿no? Como la salvaguarda y la protección de los seres humanos como tal. O sea, ahí quedémonos fijados en el sentido de poder mostrar, nuestra querida directora ejecutiva Nayibe Sánchez, es poder demostrar de que al derecho internacional humanitario lo que le interesa es la salvaguarda como tal de la especie humana, más allá de ponernos etiquetas, que yo creo que esas etiquetas aquí en Colombia es la que no nos ha permitido tener una consolidación fuerte y firme en lo que es la población civil, en lo que son los miembros de la fuerza pública y en lo que son los grupos al margen de la ley, que han quedado con este tipo de lesiones precisamente por ser victimarios. También son personas que por otro tipo de situaciones y problemáticas, como la ha manifestado el señor de África, que si no me recuerdo el nombre, es como Moloch, Makov, sí, Makov, ahí nos podemos dar cuenta nosotros de que literalmente lo que hace falta es esa unión de esa población afectada, porque en realidad todos somos colombianos. Muchas de las personas que forman parte de los grupos irregulares son reclutados a la fuerza, son reclutados a temprana edad, son personas que por necesidades y una estabilidad económica toman la decisión de formar parte de esos grupos. Y se lo digo por la experiencia vivida, porque yo fui policía y yo, cuando era uniformado, lo que veía con mis ojos era que todo lo que era declarado objetivo militar había que exterminarlo. Y no es así. Cuando entro a la academia me doy cuenta que la dinámica del conflicto armado interno en Colombia son muchas más profundas, que hay un interés de algunos particulares que se lucran a través de esta situación, y la base del pueblo, por decir, porque muchos policías literalmente venimos del campo. No todos son de las ciudades, excepto la mayoría de los señores oficiales, que son los que dirigen, perdón, estas instituciones. Entonces, siempre hay una situación muy compleja en lo que es la dinámica del conflicto armado en Colombia, que los intereses son de unos pocos, pero la base somos muchísimos más lo que hemos tenido que aguantar las situaciones de estas dinámicas de guerra, incluyendo a la población civil, que es la que ha estado sumergida en medio de los grupos irregulares y en medio de la fuerza pública. Es desastroso ver estas noticias de estos últimos días, lo que pasó ayer en Tibut, lo que pasó también en Cimitarra, Santander, para que los señores que son de otra parte del continente africano se puedan dar cuenta que las dinámicas del conflicto armado en Colombia son fuertes, ¿no? Imagínense ustedes estos policías con esa explosión de ayer, que hubo 3 policías asesinados y una persona, mujer, que no se sabe ni a qué etnia pertenece, o si es de los grupos irregulares. Total que eso es fuerte. Nayibe, yo quería terminar mi intervención diciendo que sí hay una gran preocupación
por las instituciones, porque la ley 1448, que es la que tenemos nosotros para la reparación entre lo posible, integrar a las víctimas. Ahorita estoy trabajando en la unidad de víctimas, en la subdirección de prevención y atención a emergencia, que es la SPAE, y ahí con AIMA, que es la agencia, la agencia de acción contra mina. Precisamente en estos días tuvimos una reunión, y es que ellos también están muy preocupados como Luz-Dari de ver que una persona que es víctima de MAS, de MUSE y de AIE, a la hora de salir del territorio, no tienen una ruta metodológica de atención, y no hay ni una política que obligue a las alcaldías municipales o gubernamentales de los departamentos para la atención inmediata de esta población. Y de hecho se está creando efectivamente un documento que Dios quiera que surja efecto, porque desde la Alta Consejería para los Derechos, la Alta Consejería para la Paz y los Derechos de las Víctimas acá en Colombia, de los que trabajan en AIBAC, están preocupados también por esa situación, porque no es justo que una persona que sufre las consecuencias y los avatares de la dinámica de la guerra, como son estos artefactos explosivos de MAS, MUSE y AIE en los territorios, cuando salen a las cabeceras municipales no saben qué hacer, y no hay un marco institucional, precisamente por las debilidades que tiene la norma, porque la ley 1448 solamente requiere de que son víctimas las víctimas directas, y en caso de que estas fallezcan son los familiares, los primeros dolientes, y en dado caso tal de que esta persona llegue a ser desaparecida. Solamente en estos dos casos, las familiares como víctimas indirectas son los que vienen a convertirse en víctimas directas, cuando el marco internacional de protección a víctimas no es lo que él dice. Él dice son víctimas aquellas personas que de manera directa hayan sufrido menoscabos en su integridad física, psicológica y todo lo que le queramos añadir, pero también serán víctimas sus familiares de primer grado de consanguinidad, llámese padre, mamá, hermanos, esposas e hijos. Y aquí en Colombia ese tipo de apoyo no se le está brindando efectivamente a estos familiares, porque no están incluidos en la norma. Entonces, tenemos algunos partidos como el Partido Liberal, que fue el que llevó la batuta de la construcción de la ley 1448, pero eso sí, cuando lo introducen al marco constitucional colombiano, entonces disminuyen lo que el marco internacional ofrece para proteger a estas víctimas. Y ahí ya hay falencias, porque ahorita hay una cantidad de población que no se pueden abordar porque la misma ley lo prohíbe. Y esa es la gran preocupación que hay desde la unidad de víctimas, desde la subdirección, para abordar a los familiares de víctimas tanto del conflicto armado como de este tipo de procesos de munición antipersonales y munición sin explosionar, y ahí todo ese tipo de siglas que le colocan a esta situación. Entonces, fíjense cómo desde, sí, perdóname, Te voy a ir cortando, sí, para que por favor cierres porque ya estamos más que pasados de tiempo, pero te agradezco muchísimo la intervención y sobre todo, pues esto que señalas, ¿no? También como la otra cara de la moneda y de quienes han portado los uniformes. No, Nayibe, yo concluyo en que este tipo de fundaciones o corporaciones, organizaciones que trabajan por las víctimas, creo que es un apoyo muy sustancial, y si hay una cooperación internacional que la pedimos a grito, porque verdaderamente a veces las instituciones hacen con las uñas lo que pueden, y humanamente no pueden hacer más de lo que la ley les dictamina, y tendrían que entrar uno en un proceso político para transformar y modificar los mismos errores en que los políticos caen, porque no son ellos las víctimas, sino la mayoría del pueblo colombiano que ha sufrido estos avatares de la guerra. Entonces, lo que ustedes puedan hacer por escatimar recursos y esfuerzos que le permitan a estas víctimas recibir una atención médica, que es lo que le preocupa a Luz-Dari, y también psicológica y también instrumental, porque hay un problema muy grandísimo que es a la hora de suministrarle las ayudas técnicas
y las ayudas, herramientas o elementos o instrumentos que le permitan a esa persona rehabilitarse y habilitarse para reorganizar sus proyectos de vida es lo que hace falta, porque aquí en Colombia somos muy resilientes y me imagino que en África también lo son con el ejemplo del señor Makov. Y indudablemente eso es algo intrínseco dentro de los seres humanos, de reinventarnos, de repensarnos, reorganizarnos, reestructurarnos para seguir adelante y seguir aportando la segunda oportunidad que nos da Dios de vivir para poder contribuir a la paz de este país. Eso es. Muchas gracias, Nayib, por la Sí, invitación. no, te agradezco muchísimo y es que de verdad este es un tema súper amplio, este es apenas un abrebocas y además es que se empieza a tomar conciencia, ¿no? De la importancia de esto. Hasta hace un año Naciones Unidas asigna un defensor especial para las personas con discapacidad en el marco de los conflictos armados. El informe también del 2021 del experto para los derechos de las personas con discapacidad también habla de este tema, o sea, está como a la orden del día, pero además hay muchísimas cosas sobre las que todavía hay mucho por qué estudiar y también mucho por hacer. Tú lo señalas también. Desafortunadamente nos vamos quedando sin tiempo porque no quisiera, em, no quisiéramos como dejarles mucho más tiempo del que les habíamos dicho que íbamos a tomar en este webinario. En cualquier caso, las redes de la Fundación Neru y el correo electrónico también están a su disposición y si diligencian los formularios y nos autorizan a mantener el contacto, pues podemos seguir ampliando y en otras oportunidades también continuar la conversación. Para terminar, solo le voy a dar un minuto a Luz Marina de Fundesan, porque creo que tenía una relación con don Néstor Rueda y vale la pena también a propósito del lanzamiento de la fundación que le hace honor. Entonces, señora Luz Marina, brevemente, por favor. Ay, bueno, buenos días a todos. Buenos días, Nayibe, Marcela. Me agrada mucho que esta Fundación Neru, en honor pues a mi amigo Néstor Rueda Plata, esté en este momento en su lanzamiento. Realmente de las mejores personas que pude haber conocido en mi vida es Néstor Rueda Plata, una persona que siempre estuvo mañana, tarde y noche de sus días y de sus años de vida pensando en el prójimo. Yo lo conocí porque estudiamos como la universidad, estudiamos para abogados. Conocí a Marcela de muy niña cuando estaba en el colegio y sé pues que realmente este homenaje a Néstor, en donde él pues esté, pues creo que en este momento debe estar muy feliz porque que en su nombre se vayan a apoyar personas con discapacidad, víctimas. Realmente creo que es el mejor homenaje, lo felicito y felicito a la familia y a Marcela por hacerlo. Desde mi área, pues que es el emprendimiento acá en Santander, específicamente pues en la ciudad de Bucaramanga, estoy a la orden. Nosotros aquí en Fundesan ya hemos articulado con la alcaldía programas de plan de negocio y emprendimientos para víctimas del conflicto armado. En el 2021 dimos 45 apoyos de 6 millones de pesos a 45 personas víctimas del conflicto armado que se dieron en sus planes de negocio con insumos para empezar sus emprendimientos. Solo les dejaría pues como una inquietud que sería el que las víctimas luego cuando empiecen sus emprendimientos puedan acceder a líneas de crédito y a líneas de microcrédito, en donde podríamos articular con Asomicrofinanzas este tema, porque por lo menos acá en Fundesan tenemos alguna dificultad, porque todo crédito debe tener un seguro de vida y y las pólizas, ahí hay como una dificultad porque las pólizas ponen una talanquera para las personas que tengan algún problema físico. En este caso, las personas con discapacidad quedan con un reaseguro, con un sobreseguro, con una sobreprima.
que les encarece un poquito el crédito, ¿no? Entonces podríamos hasta ser propositivos de pronto de proponer al gobierno nacional, en este momento el grupo bicentenario, que son Bancoldes, Finagro, Banca de las Oportunidades, Asomicrofinanzas, están desarrollando todas las líneas de economía popular que se van a lanzar, y pues sería bueno incluir este tema, ¿no? De pronto estudiarlo. Sí, Pero bueno, eso sería como de otra reunión que tuviéramos como para analizar el tema más a fondo. Todo lo que claro tengan que ustedes sí. con emprendimientos, planes de negocio, temas con Asomicrofinanzas, Impulsa Colombia, toda esa área yo les puedo colaborar. Muchísimas gracias, Luz Marina. Y creo que mencionas algo que es muy importante también compartirles a propósito de ¿no? el lanzamiento de la Fundación Nero. Y son tres justamente nuestras líneas de trabajo. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades. Marcela ya lo señalaba. Nosotras no somos una organización de personas con discapacidad, queremos ser plataforma y queremos es aportar a esas iniciativas de las organizaciones y a liderazgos de personas con discapacidad. Esto va de la mano de un programa de subvenciones que inicialmente pues es un programa de subvenciones modesto, pero que justamente va encaminado a lo que señalas, y es a poder dar soluciones concretas a personas que difícilmente acceden a recursos por todas estas barreras y discriminaciones que enfrentan las personas con discapacidad. Y finalmente, nuestra tercera línea, que en esta se marca el webinario, es como gestión del conocimiento, intercambio de experiencias, ser plataforma para generar red de apoyo a organizaciones y personas con discapacidad. Bueno, entonces ya ahora sí nos fuimos de más en el tiempo. Les queremos agradecer muchísimo su atención, pero antes de cerrar, si les parece bien, pueden abrir sus cámaras para tomar una foto colectiva, quien quiera, y podemos tener también así el recuerdo de este primer encuentro, ojalá no el último. Nayibia, ¿te puedo pedir un favor? Usted me puede ayudar a llenar el listado por obvias razones, por favor, te lo agradezco. Sí, sí. Sí, porque es que estoy solo acá y ahorita está mi esposa ocupada por allá. Yo le agradezco. Muchas gracias por la No te invitación. preocupes. Felicidades. Gracias, Edgar, siempre bienvenido. Éxitos. No, muchas gracias a ti. Thank you. Bueno, entonces, Andrea, tú nos dirás. Appreciate your time. Sí, Luz Dari, ¿puedes abrir tu cámara, Sí. por favor? Luz. Bueno, vamos a tomarla. En 3, 2, 1. Ay, Listo. no, Tomar no estuvo otra por Luz si Dari. Bueno, acaso. quería también pedir disculpas a los colegas de Nigeria. En esta oportunidad solamente tuvimos interpretación a lengua de señas colombiana. De todas maneras, este video va a quedar colgado en las redes próximamente de enero, y esperamos hacer gestiones para que puedan ustedes también contar con el video editado con lengua de señas nigeriana. Confiemos en que esto sea posible. Muchísimas gracias a todas y a todos. Recuerden diligenciar el formulario si no lo han hecho, y los invitamos también a que visiten las redes sociales y la página web de la Fundación Neru. Muchas gracias, que han hecho de este primer webinario una conversación fundamental y necesaria para tanto Colombia como Nigeria y como muchos otros contextos, como ya lo señalaba Mako, que desafortunadamente pues hay muchos conflictos vigentes en el mundo. Buena tarde para todos.